Las telenovelas son un producto comunicativo y cultural de múltiples implicaciones dentro del campo de la televisión. Su función más importante es entretener a los espectadores. Con estas palabras de la escritora Fernanda Villeli se puede describir perfectamente las funciones de las telenovelas. La gente de un pueblo como el nuestro, con las crisis que pasamos, busca escapes, historias que le den alguna esperanza. El éxito de una telenovela lo determina el momento en el que llega al público, el único que decide si gusta o no. La historia abordada no tiene que ser necesariamente fantasiosa o realista, con un argumento melodramático. De aquí viene que también se les conozca con el mote de melodrama televisivo. En el caso de México es sintomático que no haya mucha información sobre el nacimiento del género, dado que este producto televisivo tiene un lugar muy importante en la televisión mexicana, no solo a nivel nacional, sino también en forma internacional, debido a que México ocupaba el segundo lugar en exportación de telenovelas en las últimas 4 décadas del siglo pasado, y ocupa el primer lugar desde el comienzo del nuevo siglo. Es un género muy influyente en América Latina, su influencia en otros países va en aumento. Es en la década de los 70 que se despierta cierto interés en las telenovelas por parte de los científicos sociales e investigadores en comunicación. Así empiezan los análisis de las telenovelas. En la presente cápsula les hablaré de uno de los antecedentes de la telenovela mexicana. Ya les había hablado de la soap opera, la cual nació en los Estados Unidos, para después ser exportada a Cuba y con ello llegar a los países de América, donde se le dotó de su sello característico. En esta ocasión les voy a comentar del teleteatro, otro antecedente de la telenovela. Acompáñenme en este recorrido. El teleteatro. Al momento que la radionovela, también conocida como radioteatro en algunos países, fue adaptada a la televisión en el nuevo formato, no lo hizo como telenovela, sino como teleteatro. A diferencia de las telenovelas, el teleteatro era transmitido en vivo, así como las primeras telenovelas, pero a diferencia de ellas, los libretos eran de novelas literarias y teatrales. Los actores que en ellas participaron eran de procedencia de teatro. Al transformarse el teleteatro en telenovela, muchos productores preferían utilizar dichos actores en sus melodramas, ya que estos tenían menos errores al momento de grabar una escena, al igual que sabían improvisar. Francisco Javier Torres Aguilera mencionaría en su Telenovelas, Televisión y Comunicación que en el caso de México los radioteatros comenzaban a emitirse con las palabras "arriba el telón", y al irse a corte comercial decían las palabras "suspenso colgate". Es curioso que en Colombia este género televisivo obtuviera más fuerza que en México. En este país el teleteatro duró toda la década de los 50, mientras que en México solo duró la cuarta parte de esta década. Jesús Martín Barbero y Germán Rey mencionarían en Los ejercicios del ver, hegemonía audiovisual y ficción televisiva, que de 1955 a mediados de los 70 fue el esfuerzo televisivo más importante por la convergencia de los recursos técnicos incipientes, la orientación creativa de los pioneros, la ubicación dentro de la franja horaria, el apoyo estatal y la acogida de una audiencia que apenas empezaba a perfilarse. El teleteatro se asomaba a un medio que permitía difusiones masivas solo alcanzadas por la radio, mientras que muy pronto navegaba presionado por las exigencias comerciales y una vocación cultural originaria. Abrió las corrientes contemporáneas del teatro, al igual que incursionó en metodologías dramatúrgicas. Consiguió una relación con el ámbito internacional no solo a través de sus historias, sino también con quienes participaban en ellas. La transición de la pieza teatral en texto para la televisión con el surgimiento de la telenovela se impuso una lógica televisiva mucho más implacable por las características.
Llegado el momento que el teleteatro se convirtió en telenovela, los actores se pasaron al nuevo género naciente. No obstante, del cine mexicano también se pasaron muchos actores. Esto debido a que la edad de oro del cine mexicano ya había pasado, y con la llegada de la televisión muchos actores quisieron participar en el nuevo medio. El teatro y el teleteatro fueron importantes en el desarrollo de la televisión. Orientaron el melodrama nacional al igual que la radionovela. Las diferencias entre el antiguo género televisivo y el nuevo son muy fáciles de notar. La telenovela tiene lógicas comerciales, con una acogida creciente y unas repercusiones económicas y de publicidad evidente. Mientras que el teleteatro no tiene el mismo potencial masivo, su naturaleza es de demasiadas ataduras con muy poca comprensión cultural. La continuidad temporal de la telenovela, que extendió sus capítulos a la semana completa, su duración y sobre todo su estructura narrativa melodramática la imponen como la realización televisiva por excelencia. El lenguaje del teleteatro tuvo que sucumbir ante el género telenovela, ya que este logró adaptarse velozmente, tanto en sus rutinas productivas como en su consumo, a los cambios tecnológicos, las demandas comerciales y las fluctuaciones de los gustos. El apuntador, también conocido como el chicharito, es un aparato creado por el ingeniero Alberto Noya Reyes. Los actores se lo colocaban en la oreja y desde ahí les dictaban los diálogos de sus personajes o los movimientos que tenían que hacer. El chicharito fue creado pensado en el formato clásico del apuntador de teatro, el que estaba instalado entre la escena y el público, en donde se ocultaba una persona, se protegía con la caja del apuntador, también conocida como concha o tornavoz. Luis Reyes de la Maza, en su crónica de la telenovela México Sentimental, menciona que bastaba con que el actor se pusiera el chicharito en el oído, se lo cubrían con tela adhesiva color naranja, el cable del aparato bajaba desde la oreja hasta los glúteos, donde se encontraba el resto del aparato, pegado con cinta adhesiva a la piel. Esta cajita debía estar al alcance del actor para regular el volumen de la voz de quien le dictaba el diálogo, y le daba indicaciones de cómo moverse. Muévete a la derecha, estás fuera de la luz, te estás dando chicharrón, así se decía al momento que un actor se tapaba con otro actor ante las cámaras. Los actores que recién empezaban sus carreras y ya con el apuntador a la mano grababan sus escenas la mayoría de las veces sin conocer sus parlamentos. Con la llegada del apuntador electrónico, las escenas se grababan con más velocidad. En el caso de México, en una semana se podían grabar hasta 3 capítulos. Fue una verdadera revolución en las telenovelas de Telesistemas mexicanos. El trabajo ahora era que los actores aprendieran a utilizar el apuntador y saber cuál era su parlamento. Pero todo era mejor que aprenderse todos sus diálogos. No obstante, hubo países donde se negaron a que el apuntador llegara a sus telenovelas. Venezuela adoptó el apuntador en 1968. Globo Brasil, la televisora más importante en Brasil, se negó a su uso. En el caso de México, empezó a ser utilizado en la década de los 70. Dicho artilugio cambió con el paso del tiempo, hasta convertirse en un minúsculo chicharito que se pone en el oído sin la necesidad de los cables. Desde el año 2000, el apuntador se ha empezado a dejar de utilizar en las telenovelas debido a que los productores de dichas prefieren que sean actuadas de memoria. Los primeros melodramas caseros eran emitidos en vivo, no eran grabados. La última telenovela en ser transmitida en este formato fue Murallas Blancas, en 1960. En esta década las telenovelas empezaron a ser grabadas en videotape. El videotape se editaba y almacenaban en cinta las escenas. Ya no había necesidad de que se actuaran en orden. Con este medio de exportación se empezó a ahorrar dinero en la producción de las telenovelas. Además de que fue más fácil su exportación, tanto dentro como fuera del país, ya que a pesar de que una sola televisora cubriera varios estados, no en todas las estaciones contaban con los mismos programas, por lo que al llegar estos grabados en videotape podían emitirse más programas y cubrir más tiempo.
En conclusión, la llegada de la telenovela fue distinta en varios países de América, pero han marcado un antes y un después en la vida de la televisión de cada uno de estos, así como en la vida de los televidentes a donde han llegado mediante la exportación, ya que es la principal vía de escape de los espectadores por excelencia. Mediante estos melodramas pueden olvidar momentáneamente los problemas de la vida cotidiana, desde su nacimiento como radionovela y fotonovela hasta su llegada a la televisión como teleteatro y ya después como telenovela. En cada uno de los países que las producen lo hacen de manera distinta. En algunos casos son los escritores quienes deciden si se les hacen cambios a las historias mientras se producen. En México el productor es quien tiene la última palabra en su producción, y por lo tanto él decide si la historia se alarga o si hay algún cambio en la trama. Por medio de la exportación, este producto se ha dado a conocer en otras partes del mundo. En México fue gracias a dos productores, Ernesto Alonso y Valentín Pimstein, quienes empezaron a producir las historias de los escritoras de radionovelas y fotonovelas, adaptándolas para la televisión o inclusive historias ya conocidas en otros países, readaptándolas para México. El título de El Señor Telenovela, con el que Raúl Velasco bautizó a Ernesto Alonso según Claudia Fernández y Andrew Pachman, este título en realidad pertenece a Valentín Pimstein, ya que en palabras de ambos autores, fue él quien produjo más melodramas exitosos que Alonso. En realidad ambos productores estuvieron peleándose ese título con sus producciones. No todos sus trabajos televisivos fueron en el mismo género. Ellos inclusive trabajaron en otros géneros, así como de época y el infantil. Con la telenovela mexicana, los demás países adoptaron la idea de que México es un país de ensueño, en especial con las historias de género Cenicienta.